Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. ¿Cómo han Buenas estado? noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya estamos 15, bueno, 14, habían 15. No sé qué ha pasado con alguien, pero me imagino ya que el resto se va a ir acoplando, entonces comenzaremos más nosotros con nuestra última sesión. Entonces, como siempre, recapitularemos un poquito lo que hemos visto en la anterior sesión para luego comenzar ya de lleno con esta nuestra sexta reunión virtual. Entonces, la anterior clase que fue el miércoles, vimos ya con más detalle el trabajo que se hace en los distintos niveles. Sobre todo empezamos a hablar y a tocar nuevamente el proceso crediticio. Y ahora me imagino que se dan cuenta de por qué teníamos que haber repasado el tema del proceso crediticio, ¿no? Era importante porque si se dan cuenta, la gestión, sobre todo a nivel de primera línea, jefatura o la gerencia inmediata superior, gran parte de la gestión sobre todo tiene que ver con el proceso crediticio. Inclusive un nivel más arriba también podría ser, ¿no? Pues, podría intervenir ya un gerente de área, un gerente de división, tal vez en ya un poco temas más macro, ¿no? Tal vez el diseño del proceso crediticio, algún problema en particular el que tenga que intervenir a pedido del gerente que está por debajo de él, qué sé yo, ¿no? Situaciones sobre las cuales hemos hablado, ¿no? Entonces, los puntos esenciales a recoger aquí es que en el nivel operativo, entonces, de lo que se trata es de que yo encauce cada trámite a través del proceso crediticio de la manera más diligente posible. ¿No es cierto? Mi gestión va a estar sobre todo en que ese trámite sea de manera correcta y expedita, ¿no? Habíamos visto que este proceso toma tiempo, requiere esfuerzo, en él intervienen muchas áreas, muchas personas. Entonces, al igual que en una fábrica, hacíamos la comparación, ¿no? Si en ese mi proceso crediticio yo tengo una capacidad máxima de atención de 60 operaciones al mes, por decirles algo, y de pronto en primera línea yo no hago bien mi trabajo y resulta que una operación tiene bastantes reprocesos para que pueda salir desde ingreso hasta el desembolso, me la devuelven y tiene que pasar por el proceso 2 o 3 veces. Entonces ya no voy a sacar 60 desembolsos, ¿cierto? No sacaré, la entidad sacará solamente 30 o 40 desembolsos. Sin embargo, si todo fuera perfecto, que es difícil también, ¿no? Pero a eso se apunta, todo fuera perfecto, yo podría meter 60 operaciones al mes y tendría 60 desembolsos, ¿no? Entonces, el impacto en la cartera, el impacto en la rentabilidad, el porcentaje de eficiencia se eleva, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que toca al primer nivel operativo. Ya a nivel de gerencia, seguramente yo consolidaré la información y veré qué problemas presenta el proceso. Y tal vez pueda reconocer ciertos patrones. Y les comentaba algunos, por ejemplo, que hayan cuellos de botella en alguna fase del proceso. Entonces veré cuál es la solución. Una dificultad de la interpretación, no se está articulando bien la comunicación entre comercial y riesgos, hay confusión en la política de créditos, o simplemente falta personal en alguna parte del trámite del crédito, no sé. Ahora, de pronto, otro tema que podría saltar es reconocer que, detectar que la mayor parte de las operaciones con problemas vienen de una determinada persona, o de una determinada agencia, o de una determinada sucursal. Entonces ahí es fácil darse cuenta, tenemos dónde está el problema, ¿no? Y seguramente tendremos que indagar, preguntar, averiguar y tomar las acciones correctivas. Y el nivel superior inclusive a eso ya tiene que ver con las políticas de crédito. Y ahí es donde también
conversábamos, ¿no es cierto? La política de crédito finalmente es como la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, se supone que traza los lineamientos generales del Estado y que toda ley y toda norma por debajo de la Constitución no debería contradecirla, ¿no es cierto? No debería ir en contra de la Constitución, no debería, no debería presentar incongruencias, ¿no? Tendría que ser congruente todo el andamiaje jurídico, ¿no es cierto? Entonces, algo similar ocurre con la política de créditos. La política de créditos nos traza ya el norte y las ideas generales, la visión, ¿no? La visión y la estrategia hacia dónde se quiere ir, con quiénes se quiere trabajar, con quiénes no se quiere trabajar en materia de crédito, ¿no? Principales mercados que queremos atender y también casos puntuales y generales, sobre todo, ¿no? De con qué personas no queremos trabajar. Entonces, si ustedes leen más de una política de crédito de una, dos, tres, cuatro entidades financieras, se van a fijar que presentan ciertas similitudes, ¿no es cierto? Porque al tratarse de lineamientos generales de crédito, de alguna manera rescatan las mejores prácticas comerciales que hay en lo que a comercial y riesgo se refiere en materia de crédito. Pero además incorporan su visión estratégica, e incorporan su deseo, su segmento de crédito al cual desean atender, el cual desean atacar, el cual desean rentabilizar, ¿no es cierto? Y como les decía, el que apunta a todo se distrae, ¿no? Entonces, inclusive en la política de crédito también es bueno darle cierto enfoque, ¿no es cierto? Porque si es demasiado amplia, nos da igual tener o no tener política de crédito, no nos serviría de nada, ¿no es cierto? Entonces, mientras más, más orientada esté hacia la visión, hacia los objetivos estratégicos, reconozca la coyuntura económica actual, vigente, no diríamos actual, pero por lo menos vigente, porque las políticas de crédito se pueden revisar y deberían revisarse cada ciertos años. Mientras reconozca eso, entonces estamos bien, estamos bien. Y mientras tenga cierto enfoque, nos ayuda, porque no es como que te botaran a una selva y te decían, ya, cazá, volvé con algo. No, trayendo a colación el ejemplo que les daba, ¿no? De la cacería. Entonces, si ya te dicen, ok, en este segmento queremos esto, en este otro segmento queremos esto. Este sector nos interesa porque de momento le está yendo muy bien, ¿no? Este otro no nos interesa porque de momento está con problemas, no hay mucha liquidez en este sector o han presentado tal otro problema. Entonces, de acuerdo a todas esas circunstancias que se podían presentar, la política de créditos debería ajustarse a ellas, debería reconocer el terreno y debería orientarnos un poco, ¿no es cierto? Debería clarificarnos todo, ¿no? Y otra analogía que hacíamos era igual, las herramientas que te da la institución, ¿no es cierto? Se supone que tienes que estar también apoyado por un buen proceso crediticio, por una buena política de créditos y que te dan las herramientas, ¿no? Te dan los productos necesarios, ¿no? Entonces, si tu producto de pronto está fuera de mercado, se te dificulta mucho la posibilidad de colocar crédito, ¿no? En tema de gestión de crédito, ¿no? Si tu producto de pronto es muy bueno, tu atención, tu servicio al cliente es muy buena, tu tasa de interés está por debajo del mercado o por lo menos en el promedio del mercado, entonces como que tienes buenas herramientas, ¿no? Como que tienes buenas armas para cazar tus osos o tus conejos, ¿no? Entonces de eso se trata un poco a este nivel. Y a este nivel, ¿quiénes son los responsables sobre todo de la política de crédito? Ya es la alta gerencia y el directorio, ¿cierto? Para la alta gerencia y el directorio no se sueñan con la política de crédito, ¿no? Sino que la trabajan de manera objetiva y racional. Y esa información, ¿dónde la consiguen? Sobre todo va de abajo, de la primera línea, va subiendo hacia arriba, ¿no es cierto? Y habíamos quedado ahí que es importante que la información sea veraz, sea transparente, ¿no? Que no haya ese miedo a decir sí, sí, sí a todo y después no se cumpla, ¿no? Entonces es mejor, hay entidades que matan al mensajero, no les gusta escuchar malas noticias, o se mienten a sí mismas, ¿no? Y se ponen unas metas que saben de entrada que no las van a cumplir, entonces un saludo a la bandera, ¿no? Tampoco debería ser así, ¿no? Entonces, básicamente eso es
hemos visto, lo más importante, digamos, hemos hablado mucho más a detalle, obviamente, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Tienen alguna pregunta? Se la pueden hacer, ya saben, por el chat o ahorita por el micrófono. A ver, me voy a fijar el chat. En el chat no hay nada de momento. Pero a ver si alguien está escribiendo o si alguien por el micrófono. No hay ninguna consulta. Ok. Hemos hablado también entonces de la política de cobranza, ¿no? Y en la política de cobranza, igual también decíamos que es importante, en esta política igual te traes los lineamientos generales de la cobranza, de cómo voy a hacer la cobranza. De alguna manera te brinda un esquema de trabajo, ¿no? Te estandariza el protocolo de cobranza, ¿no? Eso obviamente a un nivel ya normativo, más abajo, lo puedes detallar mucho más, ¿no? Pero lo que se quiere es eso también. Mandes un solo mensaje, ¿no es cierto? Y que se coordine ese mensaje. Hablábamos de que resulta a veces contraproducente cuando llaman de 3 o 4 áreas diferentes para cobrar y con un mensaje totalmente contradictorio. De pronto en un área te dicen, sí, no hay problema, tranquilo, no pasa nada. Y en la otra te dicen, ¿sabes qué? Tiene que pagar porque si no la próxima semana ya estamos empezando a pasar información a los abogados y vamos a llamar a su garante, ¿no? Entonces, de pronto lo pueden confundir al cliente, ¿no? O por un lado, en un área llegan a acordar un compromiso y no hay coordinación ni comunicación entre las áreas y de pronto lo llaman al cliente para cobrar y el cliente, pero si ya hemos quedado en algo y en ese momento, pero ¿en qué han quedado? No, he dicho que voy a pagar de aquí a 3 semanas y no sabía nada. Entonces, queda mal la entidad, sobre todo, ¿no? Porque el cliente queda un poco confundido y no sabe al final si los compromisos que asume el banco, la entidad financiera, son realmente serios, ¿no? Entonces, hasta lo pueden tomar como a tono de burla, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos temas también en lo que toca a la cobranza. ¿Alguna consulta hasta ahí? A ver, vamos a ver el chat, el micrófono, si alguien tiene una consulta por micrófono. Chat, no hay nada de momento tampoco. Ok. Ok. Continuamos entonces. Ya, a ver. Entonces voy a sacar la... Muy bien. Y ahora comenzaremos un poco a hablar del tema del COVID. Y lo vamos a orientar un poco a lo que nos interesa, la gestión de créditos. Entonces, Alejandra Cachis, ¿estás ahí? Sí, dicen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has escuchado alguna última noticia relativa al COVID o a los diferimientos bancarios últimamente? No, dicen lo único que han escuchado es que han autorizado el diferimiento para hasta diciembre, ¿no? Y en este caso ya no es como lo anterior, que era solo para los que realmente necesitaban, digamos, ahora no autoriza para todos, ya sean los que asalariados o no asalariados. A ver. Muy bien, gracias. Ahora, a ver, Cintia Cruz. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Cintia. ¿Tú qué has escuchado algo que acotar respecto a lo que comentaba? No, en realidad, licenciado, quedo en concordancia con la compañera. Uy, hay un micrófono ahí que está muy cerca a ver, ya, ahora sí. ¿Y qué te parece el tema del diferimiento? Ahí me queda la duda también, licenciado, ¿no? ¿Cómo es que van a ser las entidades financieras respecto a esto? Porque no sé si van a ser, como el banco nunca pierde, no sé si van a seguir cobrando intereses respecto a este tiempo que están difiriendo o qué es lo que harán.
a ver, ahorita vamos a empezar a hablar, a tocar ese tema. A ver, a ver, Marcelo Data. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué te parece a ti, Marcelo? Lo que decían las compañeras. No lo escucho bien, no sé si me puede decir un poquito, mi internet está bajo. No te preocupes, atentos todos. Estábamos conversando sobre el tema del COVID-19, sobre el tema de los diferimientos. Y yo les preguntaba si habían tenido noticias últimamente sobre este tema, qué hay de nuevo, qué sé yo. Entonces la compañera nos decía que el tema del diferimiento hasta diciembre se estaba ampliando no solamente a los clientes que tenían problemas, sino que más o menos que se estaba abriendo para todos. Y otra compañera nos decía que queríamos empezar a entender más o menos cómo funcionaba este tema del diferimiento y cómo se va a hacer con el tema de los intereses, porque el banco no puede perder esos intereses. Bueno, yo tengo ahí un par de comentarios más, pero me los estoy guardando antes para conocer la opinión de ustedes y lo vamos desarrollando. Entonces, ¿qué opinas tú? Bueno, la ley es clara, ¿no? Dicen diferimiento y no tanto así condonación de intereses. Ya, perfecto. Y es lógico, a más tiempo pagas más intereses, ¿no? Claro. Ese es el sentido. Evidentemente, si se va a diferir, se está alargando el plazo y los bancos lo que están haciendo ahora es bueno que el interés acumulado lo están distribuyendo en el tiempo que resta del crédito. Eso quiere decir que, digamos, no van a sentir de golpe un pago de interés, sino van a ir sintiendo prolongadamente en cada cuota. Eso es lo que tengo en conocimiento, ¿no? Respecto al diferimiento. Ahora, yo te hago la consulta. Si es que se va a distribuir ese interés que se ha generado a lo largo del crédito, entonces, de alguna manera quiere decir que mientras, por decirte algo, digamos que son 6, 9 meses de interés que se está difiriendo, que se está distribuyendo en las otras cuotas. Y este interés genera interés o no. Porque si lo van a distribuir. Claro que sí, porque se está alargando el plazo, ¿no? Ya. Pero el interés se cobra sobre capital solamente, no sobre intereses. No se puede cobrar interés sobre interés, ¿no? Eso va para todos. Bueno, ahora para ir entrando un poco más en discusión, todos atentos por favor, porque voy a ir interactuando con todos ustedes en la medida de lo posible. Me gustaría que participen todos. Lo que yo he visto últimamente en las redes y en la prensa es que como que de pronto recién está comenzando a surgir el malestar de la población. A un principio como que todos estaban tranquilos, que como que recién estuvieran entendiendo que tienen que pagar el interés y que el interés se ha acumulado. Me parece que hay algunas personas que han interpretado que el tema del diferimiento hasta diciembre, más o menos era que hasta diciembre no corren los intereses. Entonces, llega diciembre y van a continuar pagando su crédito tal y como lo hacían hasta antes del diferimiento, más o menos que siguiendo el mismo cronograma de pagos inclusive que tenían, nada más que recorrer la fecha, ¿no? Entonces, no es así, ¿no? Entonces, ahí es donde parece que ha generado la confusión, ¿no veo? O no sé, ¿les ha parecido eso también a ustedes? A ver, ¿qué dices tú? Marcelo. Parece que Marcelo se ha movido de su escritorio. Tengo problemas en internet. Ya, no te preocupes, Marcelo. Le quedo un poco entrecaído. Pero, bueno, entiendo el sentido, ¿no? A lo que se quiere llegar es, digamos, ver todo el procedimiento que se ha ido, no sé, atravesando desde que se ha venido el primer mes de diferimiento y que desde un principio, como decía, digamos, se ha
se ha tenido una tranquilidad, pero al principio era porque tal vez no se tenía información. Y bueno, ¿no? La gente tampoco sabía que, no sabía de un diferimiento, digamos. La gente, Sí. si bien está informado, sabe que es una reprogramación, saben que es inclusive con donaciones a los morosos, y así sucesivamente. Y ha sido algo nuevo, ¿no? El diferimiento. Y a muchos les cae, digamos, de sorpresa el pagar intereses por demás, por ejemplo, que otros pensaban que no iban a pagar ningún interés. Pero Entonces, eso es, no es por demás tampoco, ¿no? Lo que pasa es que la gente también no está entendiendo eso y Asoban tampoco está explicando mucho, ¿no? Pero es un tema delicado porque a veces las personas entienden el concepto básico del crédito, que es prestarse y devolver. Pero y devolver de acuerdo al cronograma de pagos, ¿no? Plan de pagos. Pero ya muchas veces cuando entras a explicar estos temas de diferimientos, de intereses, del devengamiento de intereses, ya se empieza a confundir, no lo entiende bien y como cree que lo estuvieran engañando, le están tomando el pelo, ¿no es cierto? Sobre todo en determinados segmentos, ¿no? Porque hay segmentos en los cuales sí se entiende muy bien el tema del crédito y lo manejan muy bien, pero a determinados segmentos, sobre todo el popular, muchas veces es la base de esa pirámide que decíamos, si vemos respecto a cantidad de clientes, la base sobre todo es donde no se entiende muy bien a veces, donde hay un porcentaje, digamos, un contingente importante de personas, comerciantes y negocios que no entienden muy bien el tema de la devengación de intereses, ¿no es cierto? Ahí es donde pueden ocurrir problemas y de hecho ya están empezando a ocurrir. Gracias, Marcelo. A ver, Kimberly. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Kimberly. ¿Qué dices tú? ¿Qué opinión tienes? Licenciada, como iba igual diciéndome mi compañero, pues justamente han tenido mucha variedad de problemas en esa parte, licenciado. En caso sería igual, mm, algo personal, igual he tenido justamente ese tropiezo. Ya, ¿qué ha pasado? A ver, contanos un poco, ponnos en conocimiento. Pasa que justamente em, nos estaban cobrando más de intereses. Ya, Pero la cuestión es que, como dice la normativa de ADFE, que no podían cobrar más de eso, pero no entendían. Incluso nos dijeron que aún tenemos que seguir pagando. No nos ha dado hasta diciembre, como decían, ya, mi profesor de crédito, sí. ya. No, en teoría deberían darles hasta diciembre. Sí, Ya sí, deberían dar hasta licenciado. diciembre. Tienen, tú puedes exigir que te den hasta diciembre, pero eso sí, deberían aclarar que si alguien está en posibilidad de seguir pagando su plan de pagos normal o quiere ir adelantando algún pago o quiere ir poniéndose al día, si es que de todas maneras recibe el diferimiento, de que puede hacerlo, de que puede hacerlo. Ahora, el beneficio de seguir pagando de manera normal o si tienes el diferimiento, a pesar de tenerlo, ir pagando, es que no estás acumulando los intereses devengados. Entonces puedes ir borrando los intereses, puedes ir pagando los intereses, cosa de que tus siguientes pagos, si es que pudieras, ya puedas ir de nuevo reduciendo capital, ¿no? Entonces, las personas que no están pagando nada de capital, los intereses se siguen devengando por el saldo de manera normal. Entonces, si de pronto tú en un Excel o en si tu sistema te permite generar la cantidad de intereses que vas a pagar, resulta que si te acoges al diferimiento, obviamente vas a terminar pagando más intereses, ¿no? Porque ese capital que se te ha prestado, el plazo va a tener 6, 9 meses más de plazo. Y esos 9 meses no es que el banco va a dejar de percibir intereses, los intereses se siguen devengando, ¿no? Entonces, esto es lo que muchas de las personas no han entendido y tal vez algunos oficiales o algunos bancos no han tenido mecanismos de canales de divulgación y de educación, explicación para que los clientes entiendan bien eso, ¿no? O por último, también la gente lo que no le conviene no quiere entender, pero sí ahí tenemos que
tener presente que también son situaciones desesperadas, ¿no? Seguro que hay negocios que están trastabillando y que apenas deben estar pudiendo sostenerse en su núcleo familiar y ahorita pensar en pagar intereses, capital y lo que te den la mala noticia, que has entendido mal de que tienes que pagar algo más, te va a molestar, te puede perjudicar, ¿no? No es una noticia agradable, ¿no? Pero hubiese sido tal vez mucho peor para ellos mismos si no hubiese habido nada, si no hubiera habido este diferimiento, ¿no? Ahora este diferimiento, como decíamos en un principio, le pone un estrés adicional al banco, ¿no? ¿Por qué creen que le pone estrés adicional al banco? ¿Qué piensas tú, Shirley? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Shirley. Yo creo que le pone bueno, ya tenía programados los pagos para cada cliente, ¿no? Entonces se tiene que volver a cambiar ese cronograma de pago, se tiene que volver a adaptar ese cronograma que ya se tenía manejado y pensado. Y más allá de eso, las políticas gubernamentales no dieron ningún tipo de apoyo a las entidades financieras, ¿no? No ha habido, más que nada se les ha impuesto cumplir con las medidas y no se Sí, les ha incentivado de sí, ninguna otra manera. de alguna manera ha sido una medida de corte populista que ha respondido, digamos, a un entendimiento, a un entendimiento de la situación social que se está viviendo, sin considerar el punto de vista de los bancos, ¿no? Como que no, pareciera que no se hubiera coordinado del todo bien con los bancos, ¿no? Pero tiene un impacto más allá de la carga operativa que significa, qué sé yo, tiene otro impacto el tema del diferimiento. ¿Qué otro impacto pues, crees tú que tiene los bancos? ¿Qué? Quizás el tema de liquidez. El tema de liquidez, ¿no? En el tema de Sí, liquidez, ¿por qué? A ver, explicarnos un poquito eso. porque no están percibiendo lo que pensaban percibir cada mes con la amortización de cuotas de los clientes. Ya, claro, claro, ¿no? Entonces hay esa deficiencia y ha reducido el tema de liquidez, ¿no? Ujú. Entonces es más o menos como que si de pronto a ti te dijeran, en tu oficina te digan, ¿sabes qué? No te puedo pagar, espera nomás, no te puedo pagar. Y no te voy a pagar por 6 o 9 meses, ¿no? No te voy a pagar un peso por 6 o 9 meses, ¿no? Entonces si te dicen a ti eso, eh, dependiendo de la cantidad de ahorros que tengas, o dependiendo de la liquidez que tú tengas, te va a afectar, ¿no? Claro, No tener un ingreso por 6 o 9 meses te va a afectar, ¿no? sí, licenciado. ¿No? Entonces, ¿qué área crees tú que es la que está sufriendo ahorita con este tema de tratando de calzar el flujo de ingresos, el flujo de salidas de dinero en el banco? ¿Qué En la división? anterior entidad en la que trabajaba, se encargaba de eso el área de operaciones y dentro de esta área estaba contabilidad. ¿Ya? Bueno, contabilidad y operación, contabilidad, digamos, se hace el registro de las operaciones. O sea, primero se hace, digamos que es post, pero la estrategia el armado en realidad lo hace finanzas, ¿no? La división de finanzas, tesorería. Ellos se ocupan de calzar este tema de la liquidez, los ingresos, salidas de efectivo, ¿no? Y una vez que se generan los movimientos, las partidas contables, ya recién pasa a contabilidad y ya registra todo eso, ¿no? Pero sí es como tú dices. Ahora, ¿tú qué harías para mejorar, aliviar este tema del diferimiento? Es que dependería mucho, ¿no? Tendría que haber una organización entre lo que sería gobierno y las políticas que van a implementar con las entidades financieras, ¿no? Con la representación. Definitivamente, ¿no? Eh, Tiene que haber una buena coordinación. Sí. claro, porque el gobierno puede dar medidas, ya sea populistas o en su momento quizás hasta para atraer votos y no considerar cómo está afectando en sí a otras instancias, ¿no? Como ha sucedido en este caso. Así es, Chile. Muchas gracias por tu participación. Y Usted, vamos a consultar aquí con Dome.
Dome Barrios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué dices tú, Dome, de lo que estábamos hablando? Del diferimiento, ¿no? Es cierto lo que usted ha indicado, es cierto que en un principio no se ha dado una buena información para empezar de parte del gobierno hacia la población. Eso es un aspecto que en sí el gobierno debería de analizar antes de lanzar cualquier decreto, cualquier ley. Perdón que te interrumpa, pero no solamente es interés del gobierno informar, también los mismos bancos deberían informar a sus clientes. Exactamente, también, a eso también quiero, ese es uno. Y el segundo, los bancos, antes de aceptar este diferimiento, deberían de analizarlo bien, ¿no? Al final, sabemos que con toda esta situación el banco no está perdiendo nada. Y en un principio sí, bueno, yo he tenido problemas con mis clientes porque no entendían esa parte del diferimiento. Es Sin difícil. embargo, Pero, ya lo mismo. perdón que te vuelvo a interrumpir, Dom, pero ¿cómo sabes tú que el banco no está perdiendo nada o no va a perder nada? ¿Por qué, licenciado? Porque si bien, a ver, un cliente cuando viene se hace una negociación en el tiempo y usted lo ha mencionado. La clave del diferimiento es el tiempo, a lo que yo he entendido, ¿no? Tal vez estoy equivocada. Si estoy equivocada, le rogaría que me corrija. Pero lo que yo he Tienes entendido razón. es esta parte, ¿no? Donde indican, cuando viene un cliente, yo generalmente transo con el tiempo. ¿Usted quiere un crédito para cuánto tiempo? Para un año, perfecto. Le ajustamos la tasa para un año. Para un año sabemos que el interés es menos, ¿no es cierto? Pero ya cuando el cliente viene y quiere un crédito, yo le ajusto el interés, se le pregunta, ¿no es cierto? ¿Para cuánto tiempo quiere? Para 2 años. El interés obviamente que va a subir. Con esta situación del diferimiento es lo mismo que está pasando, simplemente que estos 5 meses que ya se ha hecho el diferimiento, perdón, 6 meses, se ha recorrido a la parte última, ¿no es cierto?, de un plan de pago. Y efectivamente se les está cobrando mes a mes, pero se les está sumando este tiempo que se les ha ido difiriendo o difiriendo. Entonces, es esa la situación que estamos atravesando, es eso, ¿no es cierto? Es lo que yo puedo ver en decir, perdón, recalcar cuando he indicado que el banco no pierde nada, el banco no está perdiendo nada. Ya, excelente, excelente. No, está bien. Desde ese punto de vista, efectivamente podríamos pensar que no pierde, pero no se sabe qué va a pasar cuando ya se levante el diferimiento, ¿no? Puede ser que Eh, tal vez pierda, puede ser que algunos clientes no logren sobrevivir este shock del COVID, puede ser que algunos negocios no logren mantener un flujo de caja pasado diciembre normal, vale decir igual o mejor al que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, tal vez algunos créditos se vayan a deteriorar, ¿no? Entonces, el banco sí corre riesgo, corre un riesgo de no pago, ¿no? O sea, como que no tenemos certeza de que si va a perder o no va a perder uno. Por otro lado, también quería tocar también un tema importante, sí, o sea, no se coordinó bien, los bancos no han empezado, pero ha habido también una voz de alerta. Asoban también dijo, Asoban dijo que hay que considerar también que nosotros prestamos y los fondos que prestamos vienen de los depósitos de los clientes, que nosotros estamos protegiendo los depósitos de los clientes, y también de los mismos pagos que nos hacen los clientes. Ese mismo dinero entra y nosotros lo volvemos a prestar. Esto puede afectar nuestra liquidez, cuidado, vaya a afectar nuestra capacidad de seguir prestando. Eso es lo que más o menos decía, ¿no? Eso van los bancos. No sé si quieres comentar, acotar algo más, Domi. No, licenciado, bueno, es lo que yo puedo acotar, ¿no? Es cierto Excelente. lo que usted también indica, ese punto, ¿no? Que cuando ya termine esta parte del diferimiento no sabemos, ¿no? Si la mora se va, ¿Se va a puede, disparar o no? puede, ¿No? puede Porque ser esa ahorita la parte. mora está latente, ahorita por el diferimiento no sabemos muy bien quiénes tienen problemas, quiénes no tienen problemas, todavía no se sabe del todo, ¿no es cierto? Sí, ya podemos intuir, entonces, pero vamos a tener un panorama mucho más claro cuando ya pase el diferimiento, ¿no?
Eso es cierto, licenciado, muy cierto, ¿no? Y estamos nomás con esa situación, ¿cómo será? Y es un problema latente, como usted lo ha dicho, exactamente es así. A ver, Álvaro, muchas gracias, Dome. Álvaro Balboa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Todo bien, dígame. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú qué opinas de lo que estábamos conversando? Sí, que si bien esta era una medida más pensando en la población y el tema de la reactivación económica, todo eso, sí, yo pienso que va a tener sus efectos en el tema del sistema financiero, ¿no? Por el tema de lo que se mencionaba, era la falta de liquidez y tal vez que en enero, febrero, los índices de mora crezcan, ¿no? Que es una posibilidad Probable. también que pueda generarse. Una posibilidad, sí, efectivamente es altamente probable, ¿no? Que crezcan algo. Esperemos que no sea mucho, ¿no? Pero podrían generarse. Ahora, Álvaro, ¿tú crees que este tema del diferimiento afecta de manera más dura o crítica a algunos bancos sobre otros bancos o a todos les afecta igual? Yo pienso que a todos les afecta de la misma forma, tal vez a los bancos más grandes, ¿no? Porque tienen un cierto margen de solvencia Así es. Lo que que a tú dices es comparación de otros bancos. muy cierto, entonces no afecta igual a todos, no afecta igual a todos. Hay algunos bancos que están en una posición tal vez mucho más holgada y cómoda, les permite, tenían un margen de maniobra mucho más amplio que tal vez algún otro banco, alguna otra entidad financiera más pequeña, porque esto también se aplica a cooperativas o solamente es para los bancos. Si tienen cartera, sí, aplicaría también. O sea, todos los que prestan, todas estas entidades que prestan dinero podrían verse afectadas, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del margen de maniobra que hayan tenido antes de la medida, si tenían cierta holgura, seguramente lo van a sobrellevar de una buena manera, pero tal vez había alguna otra entidad que antes ya estaba medio que ajustada y con esto más, pucha, el estrés financiero que le están colocando podría ser fuerte, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, licenciado. ¿No? Entonces, a ver, veremos qué pasa con todo esto. Ahora, desde el punto de vista de los clientes, ¿tú qué opinas? Desde ese punto de vista, lo bueno es que tal vez no tengan esa obligación en estos meses, ¿no? Que la economía no está del todo bien, pero a largo plazo ya les van a, por el tema del interés sobre el capital, ya les puede influir. Claro. Pero está bien, el interés sobre el capital, digamos que hay que cobrarlo. O sea, es difícil que no cobres el interés sobre el capital, ¿no? O sea, todo préstamo debe interés sobre saldos de capital, ¿no? Entonces, ese es el tema que tal vez algunas personas no entienden. Realmente, si bien los porcentajes de bancarización en Bolivia han ido aumentando en términos de que la gente, en términos porcentuales, cada vez está empezando a utilizar más los servicios de la banca, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, tú ves en este tipo de situaciones que las personas todavía no entienden muy bien el funcionamiento de la banca, ni siquiera cómo opera una operación de crédito, ¿no? Más o menos, sobre todo, como les decía, a determinado segmento, a determinado nivel, ve el plan de pagos y solamente se guía por el monto que se está prestando y lo que va a pagar. Y ya se fija cuánto va a pagar, y se puede pagar bien, no puede pagar ya, mire, que se preocupa, lo negocia un poco, pero no van más allá de eso, ¿no? Y este tema de COVID creo que nos ha pescado a todos por sorpresa. No sé si tienes algo más que añadir, algún comentario. Completamente de acuerdo, licenciado, en todos los términos que se han hablado hasta el momento. Súper, Álvaro. Entonces, te agradezco tu participación. Vamos a ver con quién más vamos a hablar ahora, con Ángela. Ángela, Buenas noches, licenciado.
Buenas noches, Ángela. ¿Qué opinas de todo lo que hemos estado conversando? Bueno, totalmente de acuerdo con algunos puntos, licenciado. Me parece que el tema del diferimiento sí necesitaba tal vez un análisis más adecuado, caso por caso, Eso es lo que pedía la diferenciado. banca. Eso quería decir y me he olvidado y qué bien que tú me has hecho recuerdo, tú lo has traído a colación. La banca pidió eso, que se haga un caso, que se haga caso por caso, no saquen, que no saquen la normativa que sea general y para todos, sino que se haga caso por caso. Eso hubiese sido muy bueno, ¿no? Ideal. Pero ideal, ideal. Pero el problema es que en la coyuntura que estábamos viviendo, o sea, el río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, toda la gente, ¿no? Y lamentablemente la coyuntura que nos ha tocado es bien especial, bien especial. Entonces, a todos nos está tocando, inclusive a la banca, soportar un poco el costo de estas medidas, ¿no? Y de los tiempos políticos que estamos viviendo. ¿Qué más? Seguí. Algo más ibas a decir. Exactamente. Bueno, creo que esa es mi opinión, licenciado. No sé si a futuro las cosas vayan a mejorar, ¿no? No sé, estamos en la incertidumbre, me parece, de qué es lo que va a suceder en enero de 2021. No sé si las personas van a poder nuevamente volver a poder cancelar sus créditos, pero creo que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y ya enero de 2020 va a ser un momento determinante para ver cómo vamos a restablecernos en tema de economía, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo creo que a nivel global, no solamente en Bolivia, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pero lamentablemente en nuestro caso en especial, además de la incertidumbre del COVID y la económica que nos ha generado, ya como que veníamos arrastrando una desaceleración económica y obviamente este tema político, ¿no? De la inestabilidad política que también nos ha golpeado un poco, ¿no? Y seguramente hay unos cuantos países más que como nosotros igual están con temas de inestabilidad política, aparte de lo que es COVID y su impacto en la economía, ¿no? A ver, esperemos que todo salga bien y que la mora no se dispare y que el impacto económico no sea tan grave, la recuperación sea pronta, ¿no? Sí, licenciado. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada más. Nada más, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por tu participación. Amy Mora. Buenas noches. Buenas noches, Amy. ¿Tú qué dices? Bueno, apoyo lo de mis compañeros. Esto se ha pensado de forma rápida, tratar ¿Ya? de subsanar este proceso, ¿no? Porque pues, nadie se imagina una pandemia, ¿no? No, nadie, pues Entonces, nadie la lo- quería. Ocurrió nomás. exacto. Ocurrió Y nomás. bueno, el gobierno está intentando, ¿no? Tratar de poner un equilibrio a todo esto, porque la gente igual, muchos han perdido sus trabajos, no tienen incluso cómo pagar y están Claro, tratando de generar dinero de la manera en que pueden. claro. Y el tema, Porque seguí. este apoyo no es muy bueno porque como se veía los intereses, a la final se va a cobrar el banco y no es ningún beneficio para el cliente, ¿no? No tanto así como que no es ningún beneficio, no creo, porque tú qué hubieras hecho, qué otra medida alternativa hubieras podido hacer, tú eres el gobierno, ¿qué hubieras hecho? Yo hubiera sugerido una reprogramación en pagos, tratar de equilibrar o de ver los medios del cliente, cómo puede pagar, ¿Ya? y aunque sea ampliando el plazo, el tiempo, pero una reprogramación adecuada sin que pierdan ninguno. Ya. Entonces, tú hubieras ido a tratar de reprogramar a la mayoría de los clientes, que está bien, está interesante, ¿no? Está interesante. ¿Este diferimiento cuenta como una reprogramación? ¿O no? Me parece más que es no una reprogramación, sino el decir, tú me pagas los intereses, pero a su tiempo pagarás el capital, ¿no? Ya. Que es lo mismo que como llevamos en otra materia de mate financiera, donde veíamos los cálculos y
Bueno, el banco siempre trata de cobrar primero el interés ante el capital, ¿no? No, siempre el banco debe cobrar primero el interés y no el capital. Ujú, ¿Por qué? eso. No, no, a ver, yo te pregunto, yo les pregunto por qué. ¿Por qué siempre tienen que cobrar primero el interés y después el capital? Mm, A ver, ¿por qué creen? Bueno, para evitar la pérdidas. pregunta es a todos, por si acaso. No es solo a ti. La pregunta es a todos. ¿Por qué creen que primero hay que cobrar los intereses y después el capital? Les voy a replantear la pregunta. ¿Qué pasa si de pronto viene alguien, un cliente, a pagarte la operación y te dice, tú le sacas la liquidación y el sistema te bota, por decir algo, me estoy inventando, $1,000 a capital y 800 a intereses? ¿Qué pasa si te traen 1,000? ¿Tú aplicas esos 1,000 directo a capital? ¿Podrías aplicar esos 1,000 directo a capital y dejar los intereses? ¿Qué Creo dicen? que primero se aplica, bueno, a lo que veíamos, ¿no? Primero se aplica al interés, tratar de recuperar el interés, ¿no? Y hay un orden en el que aplicas el interés. A ver, me explico de nuevo. Digamos que la liquidación en el sistema te bota intereses penales, intereses corrientes y capital. Hay un orden en el que van los pagos. ¿Puedes condonar alguno de esos intereses? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen todos? ¿Alguien? A ver, ¿alguna opinión? ¿Algunas ideas? Hay un orden en el pago. Primero deberías pagar los intereses penales, después deberías ir a los intereses corrientes, finalmente deberías pagar el capital. Los intereses penales, esos los puedes condonar de manera más fácil, ¿no? Los intereses corrientes también los podrías condonar de manera más difícil, pero también los podrías condonar. Lo que hay que evitar a toda costa es el cobrar interés sobre interés, ¿no? Porque si cobras interés sobre interés o si capitalizas los intereses, estás entrando a la figura del anatocismo. El anatocismo es prohibido por ley, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y yo ahora, y quería tocar este tema, porque revisando un poco las redes sociales, las noticias, lamentablemente, como les decía, la mayoría de la población y los que no están en el medio bancario entienden la parte general de lo que es un contrato de préstamo, ¿no? El contrato de préstamo es un contrato mediante el cual el banco, el prestamista te entrega una suma de dinero y el prestatario, el deudor, te tiene que devolver el capital más los intereses de acuerdo al plazo pactado, ¿no? Pero cuando tú ya entras a la parte técnica del cálculo de intereses, explicar eso y que te entiendan eso en determinados segmentos es un problema. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, se está generando una suerte de tergiversación, ¿no? Están diciendo, los bancos están robando, son sus no están cobrando, ¿qué tal? Y en realidad no es tal, ¿no? Efectivamente van a cobrar más intereses porque te están extendiendo el plazo, pero es lo correcto, es lo normal, solamente que mucha gente nunca lo ha entendido, ¿no? No es sino hasta que se presentan los problemas en los que recién se meten a revisar el contrato, recién se meten a hacer cálculos de interés, qué sé yo, como les decía antes. Normalmente se limitan a ver, necesito esto, a ver cuánto tengo que pagar, y ya listo. Si lo que pueden pagar es razonable, está bien, es más barato que el plan de pagos que le han dado en otro banco, o si se sienten cómodos con ese pago, ya lo toman, ¿no? Entonces, ese es un problema. Ahora, este problema no se da solamente en los bancos.
ahorita estamos también con una crisis política, temas políticos. Igual, o sea, si nos ponemos a discutir sobre el concepto de democracia, igual participamos todos vamos a votar a las elecciones, pero se sorprenderían de saber que un gran porcentaje de personas que no entienden lo que significa un sistema democrático. Los mismos parlamentarios no entienden lo que significa democracia. No estoy hablando por todos, estoy hablando por un porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ocurre a nivel de intereses, ¿no? Y veía el debate, un debate, una charla que hubo una vez, no sé si alguno de ustedes la vio, en la que participó Azoban. Inclusive el moderador de esa charla no le entendía muy bien al presidente Azoban lo que él intentaba explicar. Entendía con ciertas limitaciones, qué sé yo. Entonces es un tema sobre el cual yo creo que Azoban, todas las entidades financieras tienen que trabajarlo un poco más, ¿no? Tienen que ir más fino, hilar más fino para de alguna manera orientar a la opinión pública, influenciarla de manera positiva un poco, ¿no? Porque estamos ahorita viendo una coyuntura en la que cualquier idea, opinión descabellada puede agarrar momentum, ¿no es cierto? Nos puede pintar nos puede pintar un panorama que en realidad no es tal. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. ¿Algo más que quieres decir, comentar? No, no. ¿Alguna otra duda, consulta que tengas? ¿Nada? No, nada, Lisa. Ok, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Estamos viendo. Daniela. No hemos hablado contigo, ¿no, Daniela? Buenas noches. No. Buenas noches. ¿Tú qué opinas de todo lo que hemos estado conversando? Esta situación, nadie pensaba vivir una pandemia, ¿no? Y evidentemente es complicado tanto para el gobierno como para las entidades financieras. Lo que yo entiendo es que obviamente ese diferimiento está afectando la liquidez y de alguna manera, sí, o sea, sí se les está beneficiando a todos los prestatarios, sí se ¿no? está beneficiando, porque si no les dabas el diferimiento, ¿qué hubieran hecho? Claro, y otra cuestión es la calificación, ¿no? Que cuando uno entra en mora, pasa de vigente a vencido y a ejecución. Y esta calificación también va cambiando en lo que son los buros de información. Este diferimiento no tiene ningún impacto, ¿no? Sobre el récord crediticio del cliente. O sea, no claro, que sería muy diferente cuando ya en el caso de que no puedan cumplir, ¿no? con los pagos. Yo creo que de esa parte sí se benefician, y hay que trabajar con el banco es interesante a que tal vez vayamos a prestarnos dinero de otros, porque incluso cobran muchísimo más alto. Y al final los ahorros no son de los, en realidad del banco, ¿no? O sea, el dinero no es del banco, es de todas aquellas personas que han depositado su dinero. Y es parte también todo este ciclo o todo este flujo de nuestra economía, ¿no? Sí, así es. Considero que también, a lo que yo entiendo, ASFI también está tratando de normar de la mejor manera, pero creo que no va a ser tan fácil, porque sé que las entidades igual están teniendo problemas con la forma de contabilizar este diferimiento. Claro, el tema ya operativo, ver cómo lo vas a manejar, ya se complica un poco más, ¿no? Pero definitivamente, como tú decías, es una ayuda, porque si no hubiera habido este diferimiento, la situación de muchas personas y muchas empresas
hubiera sido mucho más crítica, ¿no? Mucho más delicada. Y algunas tal vez ya hubieran estado ahorita en mora o en ejecución si no fuera por el diferimiento. Seguramente un porcentaje de ellas lo hubiera podido sobrellevar bien, pero otros no. Entonces, claro, por supuesto que ha sido una ayuda. Ahora, la función de la banca es pues primordial, ¿no? Cumple un rol importante la banca, ¿no? Sí, Cumple varios roles la banca, pero uno de los principales roles que cumple la banca, ¿cuál es? Es precisamente la intermediación financiera, ¿no es cierto? En captar recursos del sistema, que de otra manera, de no existir bancos, estarían dispersos, ¿no es cierto? Estarían dispersos, atomizados en todo lado. Entonces, gracias a los bancos, esos recursos se concentran en los bancos y ya se convierten, de estar atomizados, se convierten en montos de dinero ya grandes, interesantes, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, ese pool de recursos, ese fondo de recursos que están en los bancos, que ya es grande, sirve para dinamizar la economía, sirve para financiar proyectos, para financiar necesidades, ¿no es cierto? Que de otra manera no se podrían atender. Esa es la importancia de la banca, ¿no? Si tú quieres hacer un proyecto grande de 3 millones de dólares, no te puedes prestar de tu mamá, de tu papá, bueno, salvo muy raras situaciones, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no tiene, ningún papá tiene 3 millones para prestar, y aún así, si lo tuviera, tal vez aún así no te lo presta, ¿no? En cambio, gracias al banco, sí, ya tú tienes oportunidad de hacerlo. Y como tú dices, de no existir los bancos, tal vez estos mismos deudores hubiesen tenido que recurrir a los prestamistas, es del periódico, a los usureros, ¿no? Condiciones mucho más duras. Y no sabemos qué tratamiento están recibiendo esas personas, ¿no? Tal vez el trato que están recibiendo ahorita esas personas es aún más duro y más agresivo, ¿no? Verse ese tema, ¿no? Entonces, el rol social que cumple la banca es muy importante, ¿no? Y positivo también, porque al margen de todo esto que hemos conversado, además se constituye en un importante generador de empleos para la economía, ¿no? Para la sociedad, para el país, para el Estado. No solamente genera empleos, sino también es uno de los principales contribuyentes oro, ¿no? Por la vía de los impuestos. Entonces, si no existiesen los bancos, muchos proyectos no se desarrollarían y tal vez estos proyectos, a su vez que contratan gente, tampoco contratarían a esa gente, ¿no? Entonces, es importante la labor de la banca, ¿no? Y es positiva también, o sea, no todo es malo, ¿no? Pero ese es un tema que también hay que difundirlo. sí. Si quieras tocar. Sí, Lizan, tienes razón. Y a ver, ¿qué pensaría yo que puede hacer el gobierno? Creo que te puede inyectar liquidez mediante el Banco Central, pero es ya con medidas más extremas, ¿no? Tal vez tengamos que llegar a ese escenario al año, ¿Ya? pero siempre tratar de ver. Tú ya estás hablando ya, pero del tema de reactivación económica. Sí, sí, Es sí. otro tema, digamos, de reactivación económica. Claro, para reactivación económica, sí. Reactivación económica. Sí, Lizan, es que se corta un poquito mi señal. La No te escuché lo preocupes. último, pero sí, Lizan. Sí, no, se te escucha de ti también, ¿no? Y tienes razón, o sea, el tema de la reactivación económica también es importante, porque de alguna manera eso también va a ayudar a que todas las empresas recuperen su nivel de actividad de manera más rápida, ¿no? Y que la economía no se deteriore, sino más bien vaya recuperándose. Muy bien, gracias por tu participación. Gracias, Entonces, Lizan. nos faltan unos cuantos más. Daisy Fernández, no hemos hablado contigo. Daisy. Daisy Fernández.
no sabemos dónde está Daisy. Giovanni. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. ¿Qué opinas tú de lo que hemos estado conversando? ¿Qué quieres acotar? Bueno, Lice, estoy de acuerdo en todo lo que han hablado mis compañeros con su persona y desde, bueno, mi punto de vista personal, eh, creo que las personas que tienen la posibilidad de seguir pagando sus cuotas deberían hacerlo, ¿no? Porque lo único que está haciendo el Estado es ampliar la agonía, ¿no? De este caso de las cuotas, porque al final vas a llegar a pagar el saldo a capital e incluso más a intereses. Básicamente es una extensión del plazo nomás y una extensión encima blanda, porque no tienes que pagar nada de capital, ¿no? Solamente interés. Y aún así Sí. debería haberse hecho caso por caso, porque conversando sobre lo que tú dices, en algunos casos va a ser más beneficioso que para otros. Porque si tú ves algunos planes de pagos, en algunos planes de pagos, la parte de interés que pagas, como que porcentualmente hablando, es más poquita y de pronto el monto capital es grande. En esos casos, este diferimiento resulta siendo un alivio grande. Pero ¿qué hay de esos otros créditos en los que la parte del interés como que es medio pesadita y el capital chiquitito? Entonces, como que es una ayuda, sí es una ayuda, pero una ayuda medio traicionera también, como decías, ¿no? Porque te estás cargando de todas maneras unas salidas de efectivo que, como tú bien decías, tarde o temprano las vas a tener que hacer y, como tú decías, ¿no? Tal vez es prolongar la agonía. Sí, correcto, Alicia, ¿no? Especialmente en los créditos de vivienda social donde el interés es mayor y el capital se paga en menor proporción, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más que quieras acotar? Eh, no, Alicia, estoy de acuerdo. Ah, ok. Karin, Sí, le dicen buenas noches. contigo no he hablado, ¿no? No, no, no. Dinos, Karin, ¿tú qué piensas? A ver, ¿Qué más puedes acotar? ¿Qué duda le tienes? cuento, Lizzy, la vez pasada, hace una semana, fui al Banco Sol. ¿Ya? Hola. Y mi mamá le cuento que es cliente, entonces ¿Ya? fuimos a ver a solicitar un crédito. Ya, entonces nos Ajá. dijeron que no están dando, todavía ¿Ya? no. Todavía no Yo están pienso dando. que por el tema de la liquidez, como decían los Sí, compañeros, ¿no es cierto? sí. Y pienso que esta ampliación del diferimiento de pago de las cuotas está reduciendo lo que es la capacidad que tienen todas nuestras entidades bancarias aquí en Bolivia para continuar con la intermediación financiera, puesto que algunos bancos, bueno, no algunos, sí, bueno, diría algunos que no tienen liquidez, Lizzy, y como le Sí, digo, no están autorizando todavía algunos bancos para el tema de los créditos. No claro, están dando y están claro, esperando a que se autorice. claro, Entonces, claro. y por eso pienso yo que no hay la continuidad de las operaciones para que Así funcionen es. nuestras microempresas, tal vez las pequeñas empresas, incluso no las empresas unipersonales. Sí. Y esto va a tardar, le dicen, va a ser para más, al menos Va, lo va. que yo estoy percibiendo. ¿Cuánto tiempo más tú crees que vamos a estar con este tema? Así un estimado nomás. Nadie tiene la Mm, bola de cristal ahorita. Nadie sabe cómo va. bola de- Pero ¿qué no sé piensas si le tú? dicen bola de cristal. Pero ¿cuánto piensas tú que va a tardar en recuperarse la economía? ¿Cuándo se va a normalizar? Unos Por lo menos 5 años será, pues, o tal vez 5 estoy años. equivocada, Liz, ¿O, no sé. o cuándo va a presentar ya signos de mejoría? ¿Cuándo crees tú que va a mejorar un poquito? Yo creo que en 3 años quizás, Liz, pero de a Ya. poco, pues, tampoco es así de rápido, ¿no, dicen? Porque también viendo, como dicen los compañeros, las familias tienen que mejorar, ¿no? Porque ellos son los que manejan los recursos. Ahora, si ellos no sobresalen, nos pueden llevar a esta situación, entonces también nuestra economía no va a estar bien, porque no van a poder solicitar créditos, otros no van a poder pagar. Entonces, así, Liz.
Sí. Tenemos que ser más positivos, pero tenemos que pensar positivamente, ¿no? Sí, En, sí, en, eso sí. en Bueno, al términos, menos eso opino. está bien, es una opinión muy válida y muy cierta. Definitivamente no estás equivocada en el hecho de que una recuperación plena, total, puede tomar años, puede tomar años. Y en economía lo que suele suceder también es que se da ahí se da el cumplimiento de autoprofecías, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que muchas veces las expectativas que tiene la población, las expectativas que tienen las instituciones, los participantes en una economía sobre lo que va a suceder a futuro, es determinante para que suceda o no suceda. Entonces, explicando un poquito más a detalle esto, si de pronto todos nosotros pensamos que la cosa va a estar fea, complicada, que no va a estar, ¿sabes? Entonces mucha gente no va a querer invertir, no va a querer gastar, va a decir, no, guardaremos más la plata, entonces gastaremos solamente no exactamente lo necesario. Y sobre todo aquellas personas que cuenten con excedentes de capital, recursos, que tengan buena liquidez, no van a querer disponer de esa liquidez. Entonces, va a poner más tensa la economía, ¿no es cierto? Ahora, si de pronto la mayoría de la gente, todos son un poco más optimistas y dicen, no, vamos a salir de esto rápido, unos 6 meses más, qué sé yo, entonces toda la gente como que ya se empieza a preparar para el rebote, ¿no? Ya hemos tocado fondo, ahora vamos a rebotar, entonces empiezan un poco a tratar de normalizar su actividad, empiezan nomás a seguir haciendo pancito, empiezan nomás a seguir seguir plantando, empiezan a seguir importando mercadería, qué sé yo. Entonces la gente también dice que mucha gente podría, acompañando ese pensamiento optimista y positivo, decir, no, me voy a comprar el equipo de sonido que me quería comprar en julio, me lo voy a comprar nomás. O el auto que me quería, me voy a comprar, la casa que me la compraré nomás. Ahora, tal vez ya ajustes tus deseos, ¿no? Tal vez ya no te compres la misma radio, tal vez ya no te compres el mismo auto, o tal vez ya no apuntes a la misma casa, tal vez ya no te quieras prestar mucho, pero de alguna manera le vas poniendo el hombro a la economía, ¿no? Entonces, cuando de pronto todos somos pesimistas, de alguna manera también podemos afectar, restringir la economía y efectivamente como que se va a cumplir. Y de pronto todos pensamos positivamente, entonces todos de alguna manera podemos ayudar a que la economía siga manteniéndose firme y sobre la base de nuestro pequeño apoyo entre todos, pum, la vamos de nuevo reencaminando y la vamos reactivando, ¿no? Ahora, al margen de todo esto, obviamente el tema político también influye, ¿no? Tenemos elecciones próximamente, entonces un clima de estabilidad política ayuda bastante a recuperar una economía. Un clima de inestabilidad política perjudica, ¿no? Y sobre todo las expectativas que tiene la gente sobre lo que va a hacer el gobierno entrante, ¿no? Entonces los debates que se van a suceder en las próximas semanas son claves, sobre todo en el tema económico, para saber a qué nos vamos a tener, ¿no sé, y saber por quién vamos a votar, ¿no? Porque el tema político, económico, obviamente que también tiene una incidencia directa y puede ayudar a que esa recuperación sea más rápida, como también puede perjudicar y puede hacer que esa recuperación sea más lenta, ¿no? Dependiendo de las políticas que esté pensando cada candidato, ¿no? Entonces, lamentablemente, como tenemos las elecciones encima, digamos que hay muchas cosas que están en suspenso, ¿no? Entonces, ese ritmo, esa velocidad que le queremos dar a la recuperación de la economía, tal vez ahorita esté un poquito pausada también por el tema de las elecciones, ¿no? Pero entre tanto todos nos tenemos que seguir moviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo lo que podamos, ¿no? Para tratar de recuperar la normalidad cuanto antes, ¿no? Algo más bueno, yo hablo mucho también, pero tú que quieras decir algo más, Karin. Mm, no, además he notado, dicen que las entidades bancarias están con eso para tener liquidez, ¿no? De aumentar, por ejemplo, los DPFs ahora están subiendo, están en oferta.
Claro, Yo veía seguro, que antes estaba al 4, 5, 4.5, ahora está en 5. Incluso hay cooperativas que están dando al 7%. seguro, Y seguro, creo que porque son, no sé, pienso yo que es un buen, buen indicador. sí, eso sí, sí. Podría ser, podría ser. Hay que tener cuidado con las cosas porque de pronto, si tú estás captando al 7%, entonces en depósitos, en DPF estás captando al 7%, en cuenta de ahorro estás captando, digamos, al 3%, al 2%. En cuenta corriente no estás pagando nada, o digamos que a tus clientes más grandes les pagas 0.5 o 1%, por decir algo. Entonces, del cálculo de las tasas ponderadas que tienes, esa es tu tasa de fondeo. Entonces, mientras más mientras más caro te resulte ese fondeo, mientras tú más tengas que pagar por los depósitos que captas, también vas a tener que cobrar más por los créditos que estás entregando, por el dinero que estás prestando. Vas a tener que cobrar más, porque si no, no vas a tener ganancia tú, ¿no? Entonces, suben las tasas de interés pasivas, suben las tasas de interés activas también, ¿no? Entonces, están en juego, ¿no? Están, como hemos dicho la otra vez, ¿no? Son dos lados de la misma moneda, pero efectivamente, si tienen que subir las tasas para que se reactive la economía, tienen que subir, no queda otra, ¿no? No queda otra, también está bien, ¿no? Ahora ahí entra otro tema, ¿no? Hay personas que abogan más por una política de corte liberal, ¿no? Que el mercado sea el que decida las tasas, y hay otras políticas ya de un corte mucho más centralista, estatista, ¿no? Que te dicen ahí, no puedes cobrar más de tal, no puedes pagar menos de tal, más intervencionistas, ¿no? Ya ese es otro tema de discusión al cual no vamos a entrar. Muchas gracias por tu opinión, Karin. ¿Quiénes no han participado? ¿Quiénes no han participado? Por favor, levanten la mano. Y yo ¿Quién no he eres? participado. Sandra Merubi. Sandra, a ver, dinos tú, Sandra, ¿qué opinión te merece todo lo que hemos estado conversando? En realidad, mi opinión acerca del tema del diferimiento y de lo que hemos estado hablando es que realmente no ha sido una medida que palíe la crisis de manera integral, que yo creo que solamente estamos alargando la crisis que se va a venir después de que concluya el tema del diferimiento por el incremento de intereses y la subida de mora, yo creo, a nivel de todas las entidades de intermediación financiera en el país y que al año nos espera una situación muy complicada, especialmente para todos los que trabajamos en entidades financieras, porque yo creo que con este crecimiento de la mora, los procesos en ejecución también van a ir en subida y eso va a afectar también en el personal que trabaja en entidades financieras y yo creo que lastimosamente al año se nos viene una reestructuración fuerte y en tema de personal también. Yo creo que para las entidades de intermediación financiera la crisis va a estar fuerte y pues yo creo que la única forma de paliar eso es con buenas colocaciones y fondeo a través de captaciones. Entonces, a estar preparados y a enfrentar la crisis de esa manera, porque realmente la medida del diferimiento creo que no ha sido apropiada ni una solución integral al problema a largo plazo. Ya, ok, sí, es una buena opinión. Definitivamente no es una solución integral, no. Yo creo que tampoco la han pensado como una solución integral. Yo creo que ha sido pensada como una respuesta de emergencia a la situación crítica en la que se encontraban algunas personas y algunas empresas, ¿no? Yo creo que ha sido más que eso. O sea, con esta medida no han querido solucionar el tema económico, solamente han querido evitar que se deteriore aún más la situación de algunas personas y algunas empresas. Y por consiguiente, evitar que colapse parte del sistema económico, ¿no? Eso han querido evitar. Ahora, para una solución integral necesitas también varios actores y varias acciones, no solamente un tema de un diferimiento, no, va más allá del diferimiento y de dar bonos, ¿no? Es un poquito más complejo, pero efectivamente, como tú dices,
recién en diciembre, perdón, en enero, cuando comiencen a readecuarse a los pagos, de ahí ya recién esta mora latente, esa situación complicada que tienen algunas personas, seguramente recién va a saltar, ¿no es cierto? Recién va a saltar. Ahora, en toda crisis también se generan oportunidades, ¿no? Toda crisis va a traer seguramente, va a desnudar algunas falencias, va a desnudar algunas debilidades de algunas entidades financieras y también va a hacer patente algunas fortalezas de algunas entidades financieras, ¿no? Entonces, de alguna manera como, va a ser como un sinceramiento de toda la economía, ¿no? Entonces, es como más o menos un poco como volver al estado natural, ¿no? Al estado de la naturaleza, ¿no? Entonces, el tigre se come al conejo, ¿no? Entonces, ahí vamos a saber quiénes son tigres y quiénes son conejos. Y va a haber como una especie de depuración, vamos a estar en un purgatorio ahí, y seguramente vamos a salir fortalecidos todos. Y estas situaciones de crisis nos obligan a veces a ser más eficientes, entonces todo esto tiene que ver con gestión de créditos, ¿no? Porque en la medida que seamos más eficientes, seguramente vamos a poder estar entre los tigres, ¿no? No vamos a ser comidos, sino vamos a ser comidos como conejos. Entonces, sí, ¿algo más que quieres decir? ¿Quieres opinar? No, solamente eso, por el momento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que no haya participado? ¿Quién más no ha participado? ¿Quiénes no han participado? Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado Dominación. Buenas noches. 2 personas tenemos que no hayan participado. A ver, ustedes 2. Primero su nombre. Mi nombre es Graciela Vélez. Licenciado. Primero comenzaremos con Graciela y después tú. Graciela, a ver, coméntanos tú. ¿Qué más puedes acotar o qué quieres Bueno, escuchando todos los contar? comentarios, la verdad es preocupante, ¿no? También tal vez genere algunas oportunidades, como usted indica, pero esto de los créditos que recién se van a pagar en enero, ahí es preocupante. Uno, por el tema de liquidez, que no hay mucho efectivo, ¿no? Ahora, Ya. y otro, por el tema de educación financiera, yo también creo, ¿no? Sí. Que las personas no se han acostumbrado, o sea, han como que han parado ese proceso de la costumbre de pago, entonces va a costar volver a esta costumbre de pago de las personas. Y eso es muy complicado, la verdad, porque uno creo que como oficial de crédito educa a su cliente, ¿no? No sé, pagar mes a mes, pagar puntual, pagar cada fecha determinada. Entonces pienso que ahí también hay un problema porque a la gente le va a costar volver a este proceso, ¿no? De pago. Sí, es cierto lo que dices. Son hábitos, ¿no? Que son hábitos que se van inculcando, digamos, en el sistema financiero y en los mismos clientes, ¿no? Y de pronto se rompe la cadena de pago, se rompe con todos y hacia todos, ¿no? Entonces, ahorita, no es tampoco a veces de manera voluntaria que no te quieren pagar, ¿no? O sea, hay muchos que de verdad no pueden pagar. Ahora, obviamente, en ese vagón se cuelgan muchos, ¿no? Que sí podrían pagar, pero que están aprovechando la coyuntura para manejar su flujo de otra manera, ¿no? Ese es otro tema también preocupante y efectivamente, ¿no? O sea, volver a recobrar esa normalidad, que te vuelvan a pagar, esa cultura del pago normal, va a tomar seguramente unos cuantos meses, ¿no? Seguramente todo un año vamos a estar sufriendo con eso. Sí, sí, licenciado, porque como decía, ¿no? Tal vez algunas personas podían haber pagado estos meses, Sí. pero No han querido. tal vez no lo han hecho por, no sé, por tal vez prevenir para gastar en medicamentos o no, varias razones, ¿no? Tal vez tenían, pero No, simplemente piensan, si me lo puedo quedar, mejor me lo quedo, porque no sé qué va a pasar. Entonces, exacto. es ese tema que hablamos de las
expectativas, ¿no? ¿Te acuerdas? Si yo soy una persona bien optimista, mis expectativas, digo, yo no voy a pagar normal, no va a pasar nada. Si yo veo un panorama así demasiado sombrío, no, pues no voy a pagar, no, prefiero guardármelo más para ver qué pasa, ¿no? Sí, licenciado. ¿Algo más que quieras comentar? No, yo creo que ya todo se habló, pero eso quería comentar, ¿no? Más allá de eso, educación financiera, que cada cliente tiene esa costumbre de pago. Me parece que es bien importante y bueno, pues algunas personas ya no van a tener esa costumbre de pago por este tiempo, ¿no? Que ya no se ha pagado. Eso, licenciado. Muy bien. ¿Quién estaba ahí también? ¿Le faltaba participar? El siguiente. Sí, a mí, licenciado, tenía problemas con el audio. Ah, ya. Y había otra persona más. Daisy Fernández, sí. ¿Tú eres Daisy? Sí, licenciado. Listo, pero había otra persona, había otra persona que también dijo, a mí también me falta. Creo que no eras tú, Daisy. Dicen buenas noches, Dino Paloma. Ya, porque pensé que era un hombre, una voz de hombre, me pareció que era el que decía que no había participado también. Sí, licenciado, buenas noches, mi nombre es Sebastián. Sebastián, tú eras, ¿no? Sí, Sebastián. Vamos contigo y después vamos con Daisy. Sebastián, te escucho. Sí, licenciado, en el tema del diferimiento, obviamente, en relación personal, creo que el gobierno ha hecho una medida a la rápida, ¿no? Pese que después de que ha pasado los primeros 3 meses en que ha tomado la medida, tenía el tiempo para avanzar, pero tampoco lo hizo, ¿no? De una manera para tal vez dar una medida más efectiva para solucionar, porque solamente, como decía un compañero, es solamente y lo que los bancos también deberían algunas medidas o políticas, ¿no? Para ver cómo solucionar este tema y informar a los clientes, ¿no? Porque sí ha sido un descuido entre las 3 partes, tanto gobierno, los bancos y también los mismos clientes que al escuchar que ya no se iba a pagar directamente, con eso lo solucionaban. A mí el gobierno me ha dicho que no debo pagar y no voy a pagar directamente. Claro. Y no se han dado cuenta de la medida de que al final están solamente acumulando intereses en el tiempo y obviamente su capital, como no baja, obviamente en el tiempo está pagando más interés, ¿no? Así es. Y como sabemos, a mayor tiempo, mayor pago de interés, ¿no? Obviamente, como una compañía te decía que el banco no pierde, obviamente en ese tiempo también el banco está perdiendo, porque obviamente el banco vive de los intereses. Entonces, este tiempo, obviamente está haciendo medidas porque también les afecta, ¿no? Igual el banco tiene que seguir pagando personal, tiene que seguir pagando sus recursos, todo para seguir funcionando, ¿no? Y sin esa llegada de ingresos, obviamente se ve afectado. La medida de que ahorita también toman los bancos es de tal vez dar tasas más, tasas efectivamente, pesos, regir de alguna manera, pero de alguna manera solventarse con algún ingreso, porque obviamente sabemos que los bancos, sus mayores ingresos son los intereses de los créditos. Definitivamente es así, el tema es complejo, involucra a muchas partes, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita no están pagando, pero más tarde van a tener que pagar. Eso solamente es, de alguna manera, patear el problema y pasarlo de junio a enero, digamos, ¿no? Entonces, pero fue una medida de urgencia, de emergencia, digamos, ¿no? O sea, lo que se quería era evitar que cierren empresas, evitar que haya más desempleo, qué sé yo. Eso es relativo, pues, solamente es un respiro que se está dando, ¿no? O sea, pero todavía no se está atacando, digamos, el síntoma, pero no se está curando todavía la enfermedad. No, gracias por tu participación. Ahora sí, vamos con Daisy, creo que hay otra persona más. Tú, Daisy, he visto que has hecho una pregunta sobre las AFPs. A ver, contanos un poquito. Licenciado, perdón que le interrumpa. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Karen. Buenas noches a todos los participantes. Les pido un favor que mientras el docente está haciendo las preguntas y todo eso, si podemos encender las cámaras, es la última clase. Y por favor que encendamos la cámara todos para que el docente, bueno, también nos pueda conocer. Y les pido que por favor
seamos un poco más participativos, ¿no? Ahorita justamente se conectó una persona de dirección y me comentó eso, ¿no? Que están un poco callados y todo eso, así que por favor les pedimos que interactúen un poco más. Buena Perdón, idea. licenciado. No te preocupes, buena idea. Lo que a mí me preocupaba era tal vez el ancho de banda y la comunicación. Quería privilegiar la comunicación respecto a la imagen, pero en la medida que vamos, los voy escuchando, ya los voy conociendo. Daisy, por lo menos, a ver, Daisy, tú comentanos un poquito el tema de la Daisy Fernández. He visto tu pregunta ahí en el chat. Rowena no puede activar su audio, dice. Daisy. Daisy. Daisy Fernández. Daisy Fernández. Perdón, licenciado, tengo problemas con el audio. ¿Me puede escuchar? Escucho, te escuchamos, ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, decirle, ¿no? Que esta parte de la pandemia, Ya. en este caso, vamos a tener lo que son problemas económicos financieros, debido a que es muy fuerte, ¿no? Lo que va a pasar en lo que están pidiendo los obreros en este caso. Ya. Es la devolución de las AFPs. Entonces, esto afecta a lo que es, ¿no? La parte más importante, porque sabemos que las AFPs tienen un depósito a plazo fijo y los intereses en este caso son largos, ¿ya? Los intereses que ganan ellos, además que no pueden retirar los obreros, puesto que ellos no cuentan con ese dinero, digamos, para devolver a los obreros. En la parte de los diferimentos, en este caso, de igual manera, los usuarios o los sujetos, en este caso, las personas que se han prestado, en este caso del banco, de igual manera, ellos van al final pagar una mayor tasa de interés, ¿ya? Y eso también la parte... Perdón que te interrumpa. Más que pagar una mayor tasa de interés, van a terminar pagando más dinero en interés devengado, ¿no es? Es la misma tasa, pero seguramente por el tiempo transcurrido van a terminar pagando más interés. Sí, y también la parte de los seguros, ¿no? Que son de las cajas de ahorro en este caso, Sí, porque temas de seguros ellos, también. en este caso, de los seguros de los créditos, porque también van a tener en ese punto problemas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tu comentario de las AFPs también es interesante y también se ha discutido harto sobre el tema de las AFPs. El tema de las AFPs es delicado porque mediante la utilización de los fondos que tienes en las AFPs, ahí sí podrías reactivar la economía, podrías inyectar una cantidad interesante de dinero a la economía que sí podría tener algún impacto, ¿no? Ahora, el tema de las AFPs es bien complejo, es también como cuando hablábamos que resulta difícil hacer entender el tema de los intereses a algunas personas, hacer entender el tema de cómo funciona la AFP también es complicado, ¿no? Ahora, el tema grave de las AFPs es que ellos manejan un pool de recursos grande, ¿no es cierto?, que teóricamente es para poder sostener la jubilación de las personas que ya se han jubilado bajo este sistema y las personas que pronto y en unos años más adelante, hasta en el largo plazo, se van a ir jubilando. Entonces, se supone que deberían generar los recursos suficientes para sostener esas pensiones. Y el problema es que los intereses que están recibiendo por los recursos que ellos han ido colocando son pues mínimos, son muy bajos, son rendimientos pequeños, a tal punto que han modificado
han modificado la escala de pagos. Entonces, las personas que se van a jubilar de aquí en adelante se van a jubilar con mucho menos de lo que se hubiesen podido jubilar generaciones pasadas, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo, ¿no? Y el problema tampoco es la culpa enteramente de las AFPs, porque ya las políticas gubernamentales de alguna manera han restringido esa capacidad de inversión de estos recursos de las AFPs, de alguna manera las han obligado a que un porcentaje muy pequeño de esos fondos puedan invertirse en el exterior. Entonces, como gran parte de esos fondos solamente pueden invertirse localmente. Entonces, los títulos que manejamos aquí localmente son pocos y han estado ofreciendo tasas muy bajas. Y las FPs más o menos que no les ha quedado otra que invertir en lo que había, ¿no? Entonces, la solución pasa ahí, bueno, esta es mi opinión personal, la solución pasa por ahí de abrirnos a mercados externos también, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? AFP, ya no estás obligada a invertir el 85% o el 90% solamente aquí en Bolivia, sino ahora puedes invertir hasta el 40% en el exterior. Puedes. Ahora, obviamente no vas a invertir en bonos basura, no vas a invertir en acciones de alto riesgo, ¿no? Pero hay en mercados extranjeros, hay instrumentos mucho más rentables que los que hay acá y mucho más seguros. Con eso tú podrías mejorar la rentabilidad, ¿no? Ahora he escuchado en algunos debates algunas personas que dicen, no, pero esos fondos son los que sostienen la economía, la banca. O sea, sí, ha resultado así, pero la razón de ser de una AFP, ¿cuál es la razón? ¿Para qué existe una AFP? Una AFP no existe para sostener la economía, una AFP existe para poder brindarte una jubilación segura, ¿cierto? Para poderte brindar una buena jubilación. Ahora, que de paso tenga impacto positivo este modelo en la economía, perfecto, bárbaro, ¿no? Pero no tenemos que confundir ahí la razón de ser de las instituciones y los objetivos que persiguen las instituciones, ¿no? Existen otros participantes en el sistema económico que ellos sí son los obligados en sostener la economía, ¿no? O sea, si de pronto ha resultado un puntal de la economía la AFP, está bien, pero yo creo que también hay algo de válido también en el reclamo de los aportantes, ¿no? Porque es un dinero que tienes ahí, que en muchos casos es bastante interesante y te podría servir, y que está ahí parado, no te sirve de nada de momento, ¿no? Pero como les digo, ahí podemos discutir bastante, ¿no? Algo más que... Licenciada, pero sabemos que aquí las personas que, en este caso, que dejan sus ahorros en las AFPs, ¿no? Bueno, acotando, ¿no? Estos ahorros, en este caso ya los sacan, pero estos ahorros no lo invierten, ¿no? Los ahorros lo gastan, en este caso, con respecto a las AFPs para su sobrevivencia, en este caso, por este tema de la pandemia que nos ha afectado a todos, donde nuestros gastos han ido aumentando y no estamos como personas acá o de bancos, ¿no? Recibiendo lo que es la parte de ingresos en este caso, no estamos tampoco con esta pandemia nosotros también no se puede ahorrar. Eso es muchas personas han sacado lo que es la parte de sus ahorros en este caso y las personas ya no han ahorrado. Entonces, también sí, bueno, nos decía, ¿no? En anteriores módulos, sí, es que es muy importante lo que son las AFPs, puesto que invierten un capital muy grande en lo que son los bancos. Ahora, sí va a haber un cambio en este caso económico, porque $100,000 o dependiendo a las personas que ahora están cobrando las AFPs, en este caso las personas que han sido despedidas o personas que han fallecido por el tema del COVID. Entonces, no solamente es una persona que afecta, ¿no? Son muchas personas que están yendo incluso a estas instituciones a reclamar lo que son sus aportes. Entonces, ellos también piensan, ¿no? De esa forma pero esto sí, yo pienso que afectaría a la banca y también, como todo se encuentra interrelacionado, banco,
las familias, el Estado, entonces habría un circuito, se rompería, ¿no? Lo que es la parte de... De hecho, digamos, lo que el COVID ha hecho es, de alguna manera, no lo ha roto, pero ha resquebrajado, ¿no? Entonces, ahorita la situación, digamos, que estamos con un estrés financiero fuerte, como les decía, y el tema de las AFPs da para mucha discusión, ¿no? Porque ¿quién es el dueño de los recursos? Realmente, de verdad, son los aportantes, ¿no? Ahora, no puedes sacar tú todo de golpe, efectivamente, porque gran parte de esos instrumentos en los que ha invertido la AFP son a largo plazo. Entonces, no podrías tú de golpe sacar todo, todo no, porque si de pronto todos sacan todo, se disuelve las AFPs y ya no se va a poder pagar, bien difícil que se siga pagando a los que ya se han jubilado. Y obviamente que si tú sacas todo, ya estás renunciando a una jubilación a futuro a través de la AFP, ¿no es cierto? Ya tú te las buscarás, tú te entenderás por tu cuenta, ¿no? Pero resulta incongruente, más que incongruente, resulta una inversión, una mala inversión, digamos, tener tus ahorros, digamos, en la AFP al 1% cuando puedes abrir un DPF al 4%. Y aquellas personas que, digamos, tienen, por decirse algo, $100,000 en aportes, $80,000 o $50,000 en aportes, y te vas a jubilar, digamos, con 3,000 bolivianos, 4,000 bolivianos, y es que, ¿no? Entonces, tal vez te conviene más agarrar, sacar tu dinero, comprarte un departamento y podrías obtener una rentabilidad mayor, ¿no? Claro, eso era antes, porque la economía es dinámica, ¿no? Las cosas no se mantienen siempre como están. Entonces, puede ser que ahora ya sea un poco más difícil alquilar. Puede ser que ahora ya no te paguen un interés tan alto, ¿no? Entonces, es bastante discutible y no nos tenemos que olvidar también que porcentualmente hablando, ¿cuántos son los aportantes respecto a toda la población boliviana? Entonces, sobre la espalda de este contingente de aportantes, tiene que recaer la salud de toda la economía. Entonces, estas son preguntas que nos dan un poco a pensar, ¿no? Entonces, dependiendo de tu esquema mental, de tu opinión política, tú vas a llegar a distintas conclusiones. Si eres una persona liberal, de corte liberal, vas a decir, que tenga que suceder lo que suceda, yo quiero mi plata, yo la saco, punto, ya problema de ellos. Si eres una persona de un corte social, vas a decir, no. Entonces, a ver, lo hagamos así, va. Y si eres una persona con un corte totalmente centralista, estatista, dices, no, esto es de la AFP, no vamos a dar nada, nadie, punto. Y esto es para sostener la economía de todos, no me importa tu situación individual, lo importante es todo. Ahora, los extremos son malos, ¿no? Siempre. Entonces, la mayoría de las veces, si no todas, siempre el resultado más eficiente está en el medio. Pero esto, como les digo, da para mucha discusión. ¿Alguien más que me falte conocer, con el que no haya hablado? ¿A quién le falta participar? ¿A quién le falta participar? Yo creo que ya hemos hablado con toditos. Licenciado, buenas noches. Le habla Vilma Paloma. Vilma, contigo no hemos hablado. ¿Qué dices de todo esto, Vilma? ¿Qué nos puedes comentar? Complicado, ¿no? Pasado 10 minutos. Denme unos 5 minutitos más. Sí, no, solamente acotar a lo que decían los compañeros que me han antecedido, que es un golpe muy fuerte, porque nos estábamos recuperando de a poco sobre el problema sociopolítico que había en el mes de octubre, y que desde ahí ha empezado el movimiento, y de la pandemia nos ha caído pues un golpe más fuerte, sobrevivido mojado, que se viene ¿no? arrastrando más. Exacto. Entonces, esto del diferimiento, como mandaba en el chat, es más para educación financiera, ¿no? Tener conocimiento qué es el diferimiento, las de programación y otras maneras en cómo podríamos colaborar a nuestros clientes. Ahora, evidentemente hay clientes que pueden pagar o pueden hacer un esfuerzo extra por querer cancelar,
la manera en cómo podríamos colaborar también, y creo que se está haciendo, es a partir de la aplicación de fecha valor. Ahora, no todos, no sé la verdad cómo estarán manejando esa parte, pero personalmente me ha servido mucho a mí. Ahora, obviamente hay clientes que vienen molestos a las entidades y te dicen, pero el gobierno dice que no tengo que pagar más intereses, ¿por qué está subiendo? Obviamente al gobierno, estamos ahorita en un ambiente político por las elecciones que se vienen y no le conviene pues decirle eso, ¿no? al actual gobierno, porque lo que están buscando de alguna manera es algún puesto político y decir las verdades, lo que realmente es el diferimiento sería un punto en contra de ellos. Entonces, nada, a ver, apoyarles en lo que podamos a nuestros clientes, levantarles los ánimos entre nosotros también, porque como usted bien decía, en medio de estos conflictos, en medio de estas crisis, pueden surgir buenas ideas. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahí es encaminar las ideas, ayudar en lo que podamos. Y yo sé que vamos a salir de eso también, porque si evidentemente no hemos pasado una crisis por la pandemia, también anteriormente hemos pasado otro tipo de crisis, ¿no? Entonces también hemos salido de esas. Sí, así es, vamos a salir adelante, nos tenemos que mantener optimistas, todo va a mejorar y muchas gracias por tu participación. ¿Hay alguien más que falta? Hemos conversado con todos. Bueno, me disculpo si es que ya faltó alguien, pero ya estamos sobre las 9:15. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es muchas gracias a todos por su participación y como les digo, disculpa si alguien no ha alcanzado a participar, pero que me comente por el chat, el que no ha podido participar, que me hagan notar que no ha podido entrar a participar, ya sea porque tuvo algún problema ahí o qué sé yo, me hubiese gustado poder cubrir a todos, pero me alegra mucho de haber estado con ustedes estas 2 semanas. Espero que lo que hayamos trabajado aquí en estas 2 semanas les sea de utilidad, les sirva, les haya quedado algo, hayan obtenido valor. Y bueno, ya más adelante nos vamos a ir encontrando en nuestro pequeño Wall Street. Muchas gracias por todo. Yo ya estoy coordinando el tema del examen. Esta charla nos ha servido también, sobre todo para esos 30 puntos que les decía. Va a haber una pregunta que es de opinión, que son 30 puntos. Por poner cualquier cosa, como les digo, porque es opinión, ya tienen 15. Cuán pobremente o cuán ricamente justifiquen esa suposición son los otros 15. Y con eso se totalizan los 30 de esa pregunta. El resto de las preguntas ya va a ser de elección múltiple, ¿ya? Normalmente también hay preguntas de desarrollo, pero por el tema virtual resulta más práctico ir solamente por elección múltiple. En realidad lo único que vamos a tener de desarrollo es la consulta de opinión, ¿ya? Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Y si alguien tiene alguna duda más, algo que quiera comentar ahora, puede hacerlo. Nos quedamos charlando un rato más. Y si todo está ok, ya nos despedimos. Y si alguien tiene ya que desconectarse y salir, ya hágalo. Muchas gracias a todos. Perdón, licenciado, se me ha cortado. ¿Cuándo es el examen? Examen, mira, no sé si yo quería que sea el lunes, pero yo tengo entendido que ustedes el lunes ya comienzan otro módulo. Entonces, lamentablemente el examen lo van a tener que dar mañana sábado o el domingo. ¿Ya? Seguramente Karen les va a avisar exactamente. O sea, podría ser mañana o el domingo. Licenciado, disculpe, el examen va a ser el día de mañana. Mañana, ya, entonces ya lo tenemos confirmado. El examen va a ser el día de la mañana. No se angustien con el examen, no se angustien como les digo, ¿ya? Porque vamos a tener ahí la parte de opción múltiple y vamos a tener la parte de opinión. A mí lo que más me interesa, más allá de las notas, es el conocimiento que ganen. Y me imagino que ustedes también, ¿no? Me imagino que ustedes ya no van por la nota, sino van más por el conocimiento. Perdón, tal vez por factor trabajo sería conveniente el domingo, por favor. Si hubiera la posibilidad. Esos casos especiales, coordínenlos directamente con Karen, por favor.
Licenciado, una consulta. ¿De qué hora a qué hora será el examen? Disculpe. No sé yo si Karen, tal vez tú nos podrías ayudar con eso. No sé si tenemos la flexibilidad de que pueda entrar cada quien a una determinada hora o todos tienen que entrar a la misma hora. Bueno, en realidad, licenciado, yo estaba pensando que el examen pueda estar abierto desde las 15 horas Es lo hasta mejor. las 23:59 del día de Excelente, mañana. ¿Usted nos va a entregar el examen el día de hoy, licenciado? No, yo mañana se los voy a pasar el examen, ya coordinado con Héctor. Mañana se los Ya, voy a pasar hasta el mediodía. Entonces, cosa ya, de que esté entonces, en la tarde y obviamente voy a tratar de hacerlo antes del mediodía. Cosa de que hagamos como tú dices, que esté de determinada hora hasta las 11 no sé, ya vemos, y que cada quien vaya entrando a la plataforma al horario que más le convenga y que menos se claro, perjudique. ¿alguien tiene algún problema de que sea hasta las 23:59? Que sea desde las 3 de la tarde hasta las 23:59, que puedan entrar el momento que puedan. ¿Alguien tiene alguna objeción? Parece que Y no, yo Karen, creo yo que por factor trabajo, te comento que mañana no voy a poder, tengo que ir a hacer visitas. Sin embargo, si hubiera la posibilidad de tal vez que el domingo sea el examen, sería magnífico, ¿no? Pero si no, vamos a tener que hacer el esfuerzo. No te preocupes, como te decía, el examen puede estar programado de 3 de la tarde hasta la medianoche, ¿no? Me imagino que no vas a hacer visitas porque uno tiene que transitar hasta las 16 horas, o decías porque quieres aprovechar para estudiar. Sí, para eso también, Karen. Pero o sea, no me hago mucho lío, yo me acojo a la decisión que tomen, ¿no? Sin embargo, si hubiera esa posibilidad. Gracias, Karen. Ya, lo que pasa es que Héctor no trabaja en domingo, ¿no? Entonces, antes sí él se quedaba los días domingo, pero bueno, Héctor trabaja todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Entonces, voy a hacer todo lo posible, voy a ver si puede ser el domingo, si no, va a ser mañana desde las 15 horas hasta las 23:59. Y se les va a dar un tiempo razonable, ya que el docente indica que va a haber preguntas en falso, verdadero y también en desarrollo. Entonces, se les va a dar un tiempo prudente para que puedan resolver con calma. ¿Está bien? no solamente va a ser falso verdadero, puede ser que haya elección múltiple también, ¿no? Pero Ay, en todo caso, de alguna manera, esta metodología de examen es mucho más conveniente para ustedes, ¿no? La única pregunta que va a ser, digamos, escrita, va a ser la de opinión, ¿no? Entonces, y ahí ya ustedes saben que están entrando ya con 15 en el bolsillo, digamos. ya, licenciado. Gracias. Entonces, después que Muchas termine gracias. la clase, en unos 10 minutos más, ya les envío el mensaje de que si puede ser domingo. Excelente, muchas gracias, Karen. Bueno, ese tema también ya está resuelto, entonces ya nos estamos viendo. Ok, muchas gracias a todos. Ahí tienen también mi email si tuvieran alguna consulta. Y, y mucha suerte y mucho éxito en el examen y en todo. Ok, Gracias, licenciado. Buenas noches a gracias, todos. Karen. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Hasta luego. licenciado, que le vaya bien. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Gracias, Lice. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias Buenas por noches. conocerlos. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Licen. Chao. Muchas gracias. Gracias. Sebastián, mucho gusto en conocerte. Licenciado, gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación. Gracias, Karen. Nos vemos entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.